Leyendo al menos. ¿Sí? Bueno, hoy vamos a ver un tema que para mí es tanto o más importante que la determinación del impuesto. Recuerden ustedes que hasta acá veníamos tratando de analizar todo lo que es la determinación, precisamente. Tratando de arribar a un impuesto, a una ganancia neta sujeta a impuesto, que lo ubicábamos en la tabla del artículo 94 cuando hablábamos de personas humanas, y determinábamos el impuesto. Para una persona jurídica hacíamos lo mismo, pero en lugar de ubicarla en la tabla del 94, lo ubicábamos en la tabla del 73. Ahora, cuando estamos liquidando, cuando estamos analizando una persona jurídica que lleva registraciones contables, estos sujetos tienen la obligación, además de presentar la declaración jurada, determinativa, ingresar el impuesto, etc., tienen la obligación de presentar los estados contables. Y lo hacen a través del formato PDF y a través de la página web con clave fiscal. Entonces, no solamente determinan el impuesto y le dicen al fisco a través de una declaración jurada cuánto es el impuesto que tienen que pagar, sino además tienen la obligación de presentar los estados contables, legalizados ya por el consejo, firmados por contador, etc. ¿Por qué? Y es lógico, ¿no? Si estamos determinando un impuesto basado en un resultado contable, es lógico que el fisco quiera saber cómo surgen esos números, de dónde provienen. Pero ¿qué pasa con una persona humana que no tiene registraciones contables, no tiene balance, no tiene nada de eso? La ley, a través de su decreto reglamentario, obliga a las personas humanas a que además de determinar el impuesto de la forma que lo hemos venido haciendo, tengan la obligación de presentar un estado de situación patrimonial que no es otra cosa que la comparación de dos patrimonios. Un patrimonio al inicio versus un patrimonio al cierre. ¿Por qué? ¿Por qué pide esto? Precisamente lo mismo que para las personas jurídicas. Quiere saber cuál es la capacidad contributiva de este contribuyente, de este sujeto. Y la capacidad contributiva se la va a medir precisamente analizando las variaciones que hay entre un patrimonio al inicio y un patrimonio al cierre. Pero con el único objetivo de determinar un monto, un número, un importe, que es el monto consumido. Ese monto consumido se obtiene después de depurar, llamemos así, todos los ingresos y todos los gastos que no tienen que ver con el consumo. Entonces lo que quiere la ley es que determinemos por diferencia, a través de los datos que tenemos en la declaración jurada, cuál es el consumo que ha tenido este sujeto en el periodo fiscal que estamos analizando, que estamos liquidando. Y ese monto que se obtiene por diferencia es lo que le va a indicar al fisco la capacidad contributiva. Entonces, ese es el monto que él tiene que destinar para vivir, para comer, para vestirse, para mantener a su familia, para el esparcimiento. Es decir, todo eso implica el monto consumido que se obtiene por diferencia. Ya vamos a ver cómo lo obtenemos. Pero es tan importante eso como la determinación del impuesto porque siempre va a haber una relación entre uno y otro y esa relación tiene que ser razonable. Nosotros nunca vamos a utilizar otra frase más que no sea la de razonable. Tiene que haber una razonabilidad en la secuencia de la liquidación del impuesto y la determinación de este monto. O sea que ese monto consumido que es por diferencia nunca es exacto, pero sí determina un rango de calidad de vida del sujeto, con cuánto vive. Si ese rango de monto consumido, de capacidad contributiva que tenga es razonable, ¿por qué? Porque el contribuyente se puede demostrar ese consumo con una infinidad de cosas, por ejemplo con saldos de cuentas bancarias, que el fisco lo sabe, con el consumo de tarjetas de crédito, que el fisco lo sabe, con el pago de las cuotas de los colegios de los chicos, que también lo sabe, porque los colegios están obligados a informar. Es decir, a través del cruce de información que AFIP hace, puede determinar si la consistencia de esa declaración jurada es razonable o no
comparando esa circunstancia que le digo con el monto consumido determinado por ustedes cuando hagan la liquidación del impuesto. Ahora, si hay una diferencia sustancial, es decir, que por no pagar impuestos se han omitido determinados ingresos grabados, no va a haber una consistencia razonable entre ese impuesto determinado y el monto consumido determinado como consecuencia de los datos que surgen de la declaración jurada. Puede haber un problema grave a través de una fiscalización. ¿Por qué? Porque el fisco va a decir, bueno, pero como acá no es razonable, acá puede haber que el monto consumido me esté indicando un importe menor a la realidad económica del contribuyente, puede suponer que hay ganancias omitidas. Y si hay ganancias omitidas, va a haber diferencias que determinar, ingresos de esas diferencias, ingresos de intereses y obviamente multas. Y si la diferencia es muy grande, vamos a ver que hay una ley penal tributaria en el medio en donde se va a aplicar llegado el caso. Entonces lo que vamos a hacer es analizar eso. Cómo determinamos un monto consumido que, si bien se calcula por diferencia en base a los datos que tenemos en la declaración jurada, ese monto consumido debe reflejar razonablemente la capacidad contributiva del sujeto que estamos liquidando. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? ¿Podemos pasar una platita? Precisamente ese es el objetivo. Comprender la importancia de la correcta evaluación del patrimonio de la persona humana y la determinación de su consumo. Entonces, fíjense, yo estoy diciendo que no es solamente importante determinar el impuesto, sino también determinar correctamente la evaluación del patrimonio, tanto al inicio como al cierre. Y esa evaluación patrimonial, que acá no estoy hablando de bienes personales que no tienen nada que ver, ni siquiera los criterios de evaluación de bienes personales tienen que ver con esto que vamos a hacer ahora. Esto tiene vida propia. La AFIP emite una resolución, que ya vamos a ver cuál es, que me da un lineamiento de cómo tengo que evaluar el patrimonio. O sea, todos los años tengo que evaluar de acuerdo a lo que me dice esa normativa. Entonces, eso es un punto importante. Si yo evalúo mal el patrimonio, es muy probable que el monto consumido también lo determine mal. Y no está hablando del impuesto, ¿no? Sino que está hablando de la justificación de la variación de ese patrimonio. Entonces tenemos que la evaluación patrimonial debe ser la correcta de acuerdo a la normativa que se aplica. Si ese patrimonio es correcto, con los datos que surgen de la declaración jurada, puedo obtener lo que se llama el consumo de ese contribuyente. Y ese consumo tiene que ser razonable y equiparable con el nivel de vida que él tiene. Yo les comentaba el otro día, ¿qué pasa si yo, por los datos de la declaración jurada, determino un monto consumido anual de 1.000 pesos? Me da por diferencia, me da 1.000 pesos, está bien, me cuadra toda la ecuación, está todo perfecto. Pero resulta de que este sujeto viaja al exterior 3 veces por año, cambia el auto todos los años, se compra departamentos todos los años. Entonces no es coherente, no es razonable. Tengo que fijarme, tengo que hacer ese análisis. Y una vez que determino el monto consumido, que es por diferencia, tengo que compararlo con datos que yo conozco del sujeto. Por eso le tengo que pedir toda esa información a él. Y por otro lado, también tengo que me proporciona la AFIP una serie de datos de lo que la AFIP sabe del contribuyente que tiene, que seguramente van a ser cuentas bancarias, serán bienes registrables, tanto muebles como inmuebles, el detalle de las facturas electrónicas emitidas, el detalle de facturas electrónicas recibidas, es decir, una serie de datos que aparece en el menú Nuestra Parte, dentro de lo que es la página de AFIP, con clave fiscal. Y ahí tengo, por lo menos, algunos datos que la AFIP sabe, que yo estoy convencido de que no es todo lo que sabe. Sabe más, nada más que me está mostrando eso. ¿Sí? Pasemos una más.
Implicancias de su incorrecta determinación. ¿Incorrecta determinación de qué? Del consumo. Un consumo no razonable podría sugerir ganancias grabadas omitidas por el contribuyente. Y esto es verdad. Si yo tengo un monto consumido por debajo de lo real, se supone, el fisco va a suponer eso. Hay ganancias grabadas omitidas. Y se aplica una figura que está en la ley 11.683, la ley de procedimiento, que es los incrementos patrimoniales no justificados. Y que esa ley 11.683 determina qué presupone la ley que se debe hacer en esos casos. Entonces, la incorrecta determinación del monto consumido, que puede venir por otras cosas, que puede venir por una mala determinación del impuesto, y más que el impuesto, el resultado impositivo. ¿Se acuerdan que yo les dije en la clase pasada? Este resultado impositivo es muy importante para que lo tengamos en cuenta, es ese monto. Como también puede estar mal valuado el patrimonio. Entonces, tengo que tener en consideración todas esas situaciones. ¿Por qué? Porque si el monto consumido de ese sujeto no es razonable, no me refleja la realidad de la capacidad contributiva que él tiene, es muy probable que detecten o que presupongan ganancias grabadas, omitidas, y tengo un problema, que tendré que solucionarlo. ¿Y cómo se va a solucionar? Y bueno, tendremos que rehacer la declaración jurada y veremos dónde están los errores cometidos y corregirla. Pero acá viene otro tema. Cuando yo presento una declaración jurada, le digo al fisco que juro y perjuro que esto es fiel reflejo de la realidad. No es cualquier cosa presentar una declaración jurada. Porque si después la rectifico, ¿qué quiere decir? De que entonces no dije la verdad antes. Y eso es grave. Por ahí he visto algunos colegas que presentan una declaración jurada, cualquiera sea el impuesto, antes del vencimiento para evitarse el pago de una multa por presentar fuera de término, y después presentan la corrección, o sea, la hacen a la declaración jurada y presentan y pagan el impuesto que corresponda. Pero ¿qué es lo que sucede? Primero, que hay sanciones, porque no estoy presentando una declaración jurada, o la puedo llegar a presentar con errores para evitar la multa, pero después la estoy corrigiendo. Eso no hagan nunca. Es preferible comerse la multa y hacer las cosas bien. La presento tarde. Ahora, ustedes tendrán que evaluar si esa presentación tardía es culpa de ustedes o culpa del contribuyente. Si es culpa de ustedes, bueno, tendrán que hacer cargo de esos costos, son las reglas de juego, tanto de la multa como de los intereses. Pero si el atraso fue por culpa del contribuyente, bueno, le tendrán que decir, mira, vos no me trajiste esta información que necesitábamos y la declaración jurada no se puede presentar así. Entonces, tengan mucho cuidado con esa situación. Pasemos una flequita. Esta es la normativa que se aplica. Estamos hablando del decreto reglamentario en su artículo 3 que obliga a las personas humanas a hacer esto que estamos viendo ahora, que es la declaración jurada patrimonial. Esta resolución, la 2527, es re vieja, es del 85, de 1985, pero hasta ahora no ha cambiado y es la que me va a determinar los distintos criterios que debo utilizar para evaluar el patrimonio. Reitero y que esto quede claro, esto no es bienes personales. Cuando veamos bienes personales, la ley de bienes personales tiene su propio criterio de evaluación de bienes, que no es esto. Esto es solamente para lo que vamos a ver ahora. La 2218, que es la forma de calcular la razonabilidad del monto consumido. Eso me dice, a ver, ¿qué debo entender por monto consumido? Y por monto consumido debo entender todas aquellas erogaciones de dinero que ha tenido el contribuyente para su sustento particular y de su grupo familiar. Vestimenta, alimentos, esparcimiento, etc. Y eso tiene que ser razonable. Entonces tenemos decreto reglamentario, artículo 3, esta resolución es re importante, y la 2218 que me da ciertos conceptos que debo considerar, que debo tener. ¿Sí? Pasemos una más.
Bueno, y acá un poco, resumiendo en este cuadro, la persona humana, tenemos el impuesto a la ganancia de una persona humana, tenemos para aquel lado, fíjense, la determinación de la ganancia y el impuesto determinado. Y para este otro lado tenemos la determinación del patrimonio, o la comparación de dos patrimonios al inicio y al cierre del mismo ejercicio que estamos analizando. Y eso me va a dar lugar a la justificación de variaciones patrimoniales. Tengo que justificar, si he tenido un incremento, lo tengo que justificar. Porque ese incremento patrimonial seguramente han habido ingresos que no fueron grabados o gastos que no fueron admitidos y tengo que depurar eso. ¿Sí? Pasemos. Esto es para recordar lo que vimos en la clase pasada. Yo tengo que determinar la ganancia neta de todas las categorías y para eso debo sumar las ganancias netas de cada una de ellas. Y llegábamos a esto. Renta neta de todas las categorías. ¿Sí? Pasemos una más. Y teníamos que a esa renta neta de todas las categorías podía hacer uso de deducciones generales, que podían no estar vinculadas con la actividad que genera ganancia grabada y que la ley me permite deducir. Las que no tenían tope, las que tenían tope fijo y las que tenían tope variable. Y hasta ahí me da el resultado impositivo. Esto ya lo vimos. El resultado impositivo me dice que es todo lo que el contribuyente percibió en concepto de ganancias y de gastos, pero efectivamente salidos, salvo la amortización, pero efectivamente salida de dinero. Porque luego vienen, acuérdense que nos estamos centrando en lo que es personas humanas y sucesiones indivisas. Ya dejamos de lado las personas jurídicas. Tenemos otro tipo de deducciones. ¿Cuáles eran? Las personales. Ganancia no imponible, cargas de familia y deducciones especiales. Pero esa ganancia, digamos, esa deducción a esta ganancia no me sirve para la justificación de variaciones patrimoniales. La que me sirve es esta. Y esta es la que debo considerar. Por eso cuando digo que el consumo se obtiene por diferencia, pero a través de los distintos datos que la declaración jurada me ha ido proporcionando. Pasemos uno más. Bien, ¿cuál es el objetivo del cuadro de justificaciones patrimoniales? Esto, chicos, es para que sepan de dónde surge y dónde tenemos que ir a buscar esos conceptos para depurar el consumo del contribuyente. Yo esto no lo pido en examen final. ¿Cómo es? Porque algunos chicos vienen y me quieren hacer el desarrollo de la fórmula y la verdad que no tiene sentido. Esto es simplemente para que ustedes sepan de dónde viene, nada más. No lo exijo en un examen, pero sí necesito que me digan otras cosas más importantes. En definitiva, esto es, fíjense, una ecuación patrimonial. Patrimonio al inicio, más los ingresos del periodo, menos los gastos del periodo, tengo un patrimonio al cierre. Esto lo conocemos de la contabilidad. ¿Sí? Y fíjense, obtener el cuadro de justificaciones patrimoniales permite obtener el monto consumido por el contribuyente a través de una fórmula de control que partimos de esta ecuación patrimonial. Mide la consistencia de lo que está declarando el contribuyente respecto al resultado impositivo del año que se liquide, la variación patrimonial del año anterior y actual. Es lo que estamos diciendo. ¿Está? Pero partimos de una ecuación patrimonial. Cuando ustedes vayan viendo el desarrollo de esa ecuación patrimonial, y si lo entienden, van a poder ir a buscar esos conceptos que necesito para depurar el consumo. Pasemos una más. Bien, acá tenemos la 2218. En su anexo 2 dispone: el monto consumido será calculado por diferencia y en forma automática por el sistema. Eso es cierto. Yo no es que le agregue un importe a la declaración jurada del monto consumido. Ya el sistema calcula solo el monto consumido. ¿Por qué? Por diferencia. Es matemática esto. En este concepto deberá reflejar razonablemente los gastos de sustento y mantenimiento del responsable y de su grupo familiar primario, así como las relacionados con el esparcimiento propio y de su grupo familiar. Eso dice esa norma. Es un concepto de lo que yo tengo que tener del monto consumido, que me va a servir para cuando yo lo determine, tengo que ir a comparar con algo. Yo tengo que tener todos los datos del contribuyente para poder comparar.
consumo de tarjeta de crédito, débitos, gastos familiares, gastos de educación, etcétera, todo lo que puedo obtener. Y la sumatoria de todos esos gastos que yo voy a poder cotejar tiene que ser equivalente al monto consumido que obtengo por diferencia. No debe contener otros conceptos que no encuadren en dicha definición. ¿En dicha definición de qué? De consumo. El que deberá ser expuesto en todo caso en el rubro de justificaciones patrimoniales que corresponda. Y vamos a ver que vamos a tener que ir separando de aquellos conceptos que justifican incrementos patrimoniales y aquellos que no justifican incrementos patrimoniales. Estos dos grupos son los que van a depurar el consumo del contribuyente y me va a dar el consumo neto, digamos, el consumo que el contribuyente utilizó para vivir. Siendo que se obtiene por diferencia, debemos estar seguros que todos los conceptos integrantes de aquella ecuación de justificaciones patrimoniales no presenta omisiones y están correctamente evaluados. ¿Qué cosa? El patrimonio. Si yo evalúo mal el patrimonio al inicio y evalúo mal el patrimonio al cierre, es muy probable que el consumo que se obtiene por diferencia también esté mal. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Pasemos una más. Y la 25-27, acá no están todos los casos, acá están algunos, por lo cual vayan y lean esa resolución que les va a servir para saber cómo evaluar los bienes que se encuentran en el patrimonio del contribuyente. Los inmuebles, por ejemplo, se evalúan a valor de compra más gastos de escrituración y más intereses hasta la posesión del inmueble. Así se evalúa. ¿Estamos? Yo tengo un inmueble, adquiero un inmueble este ejercicio fiscal y tengo que evaluar, ¿me costó? ¿Cuánto me costó? Y bueno, mirá, pagué tanto, el inmueble me sale tanto, pero además yo tuve gastos de escrituración y es muy probable que a lo mejor haya estado pagando intereses porque la financié a la compra o accedí a un préstamo. Entonces, pero esos intereses se van a incorporar en el valor del inmueble hasta la posesión del inmueble y no más. ¿Por qué? Porque yo quiero determinar un valor origen del inmueble. Y vamos a ver después de que ese valor no se modifica más. Y es lógico que así sea, pues yo no puedo estar cambiando el valor del inmueble porque si no el monto consumido no lo voy a poder determinar. Entonces yo determino el valor del inmueble de cualquier bien que vamos a analizar y debe permanecer a ese valor siempre hasta que ese bien desaparezca del patrimonio del contribuyente. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Autos, naves o aeronaves, al costo más gastos necesarios hasta la puesta del bien en condiciones efectivas de utilización. Es lo mismo que decir gasto de adquisición más gastos necesarios. No integran el costo los importes que por patente, matrícula, etcétera, se hubiesen abonado después de la posesión. Fíjense, hay un corte con la posesión del bien. Hasta ahí puedo tomar estos conceptos. Adelante de eso, nada. Valores mobiliarios, al precio de adquisición más los gastos incurridos en la misma, o al valor de ingreso al patrimonio de tratarse de acciones recibidas en concepto de dividendos. Créditos no comerciales, al valor nominal sin intereses. Los plazos fijos, si son vencidos, hay que incorporarle los intereses, pero al 31 de diciembre. Y si no están vencidos, no debo computar los intereses. ¿Sí? Cuentas bancarias, esto es una conciliación bancaria en realidad. ¿Por qué? Porque me dice el saldo bancario más los depósitos en tránsito y menos los cheques en tránsito. ¿Sí? Ese es el valor que tengo que tener en consideración de las cuentas bancarias. O sea, no es específicamente el saldo que tengo en banco. ¿Por qué? Porque puedo tener depósitos y cheques en tránsito que lo tendré que depurar. Entonces, esta resolución, la 25-27, que la tienen subida en el aula, a menos que me haya pasado como la plantilla anterior, son las que establecen las normas generales de evaluación y les recomiendo que la lean y la analicen. Estos son algunos que van a ser los bienes que más vamos a usar seguramente en la práctica. Hacemos.
Bueno, y acá viene, esto es lo que le digo, no es necesario que se aprendan esto. Si lo entienden, le va a facilitar muchísimo lo que viene después. Yo esto no pido, y cuando me empiezan a analizar esto en un examen final, los paro. Les digo, no, eso no me interesa. Vamos a los bifes. Bien, tenemos entonces, ¿se acuerdan la ecuación patrimonial? Patrimonio al inicio más los ingresos menos los gastos en el patrimonio al cierre. Los ingresos obtenidos por una persona humana en sucesión indivisa pueden estar grabados o no, y los gastos pueden ser deducibles o no, eso lo venimos diciendo. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a tener que los ingresos, va a ser la suma de ingresos grabados más ingresos exentos. Y los gastos van a ser gastos deducibles más gastos no deducibles. Y vamos complejizando la fórmula. Entonces, si reemplazo en la fórmula esta, voy a tener que el patrimonio al inicio más ingresos grabados más ingresos exentos menos gastos deducibles menos gastos no deducibles igual al patrimonio al cierre. Estamos haciendo reemplazos en la fórmula. Ahora, si consideramos que el resultado del ejercicio grabado, el resultado del ejercicio, solo está compuesto por ingresos grabados y gastos deducibles, entonces tenemos que el ingreso grabado menos el gasto deducible me da el resultado del ejercicio, que es el resultado impositivo. ¿Sí? Reemplazo en la fórmula principal y tendríamos el patrimonio al inicio más el resultado del ejercicio, pero de lo que está siendo grabado y lo que puede deducirse, más los ingresos exentos menos los gastos no deducibles, igual al patrimonio al cierre. ¿Lo ven? ¿Sí? Pasemos una más. Entonces dice, ahora bien, lo que nos interesa son los movimientos financieros del contribuyente. Entonces, aquellos gastos deducibles que no implican erogaciones efectivas de fondo como las amortizaciones, las tengo que separar. Conceptos que justifican erogaciones, así los voy a llamar, y deben ser descartados sumándolos en la fórmula. Entonces tendríamos el patrimonio al inicio más el resultado del ejercicio, el resultado impositivo, más esto que decimos, conceptos que justifican erogaciones, que tenemos las amortizaciones. ¿Por qué? Porque las amortizaciones van restando. Para eliminarlas las tengo que sumar. Y más el ingreso exento, que era lo que había quedado de la otra fórmula, menos los gastos no deducibles, sigo manteniendo la igualdad de la fórmula, de la ecuación. ¿Sí? Pasando los gastos no deducibles al segundo miembro, esto lo paso para acá, me queda patrimonio al inicio, más el resultado del ejercicio, más los conceptos que justifican erogaciones, más los ingresos exentos, es igual al patrimonio al cierre, más los gastos no deducibles. Si hago los conceptos que justifican, más los ingresos exentos, son conceptos que justifican un incremento patrimonial. ¿Por qué? Porque es así. Una amortización, ¿qué sucedió con la amortización? Originalmente la restaba, pero al eliminarla la sumo. Si la sumo, va a haber un incremento patrimonial. Pero eso está justificándose. Y por otro lado tengo... ¿dónde me había quedado? Acá. Son conceptos que justifican un incremento patrimonial. De la misma manera, en los gastos no deducibles, tengo gastos que pueden ser consumidos, que pueden ser conceptos de consumo, como no. ¿Y cuáles son los conceptos que no son de consumo? Gastos que no expresan un verdadero consumo, pero que pueden identificarse como usos. Entonces ya tenemos, dentro de lo que son los gastos, yo puedo tener consumo y usos. ¿Qué es el consumo? Vivienda, despido, el concepto que habíamos visto hace rato. Y como usos son aquellos gastos que tengo, pero que no son consumos. Que, por ejemplo, gastos de viaje, donaciones efectuadas y el pago del propio impuesto a las ganancias, entre otros. Entonces tengo que ir depurando de todos aquellos gastos que tengo, voy a tener, son gastos no deducibles, por supuesto.
Eso es lo que tengo que analizar. Gastos que son consumo y gastos que no son consumo. Y a esos gastos que no son consumo los llamamos usos. Hacemos una más. Si a estos conceptos los exponemos de acuerdo al aplicativo suministrado por la FIP, esta era la ecuación. Patrimonio al cierre más los gastos no deducibles igual al patrimonio al inicio más el resultado impositivo más los conceptos que justifican incrementos más los ingresos exentos. Tengo, si yo reemplazo esto por consumo más uso y a este, y fíjense que acá tengo el patrimonio al inicio más el resultado del ejercicio más los conceptos que justifican más los ingresos. Sigo manteniendo la ecuación. Pero entonces, si a esta fórmula, después de haber hecho este análisis, la ubico de esta manera, voy a tener dos columnas. Y esto está en la declaración jurada, así se muestra. Voy a tener el patrimonio neto al cierre, al inicio, a la columna 1 quiero decir. El patrimonio al inicio en la columna 2. Los usos en la columna 1. Los usos no justifican incrementos patrimoniales. ¿Sí? El resultado del ejercicio lo tengo en el segundo término de la ecuación. Sí, en la columna 2. El consumo lo tengo en la columna 1. ¿Y qué me queda? Los ingresos exentos y las justificaciones, que podrían ser amortizaciones, por ejemplo. ¿Sí? Y eso me tiene que dar igual, porque estamos hablando de una ecuación. La suma de esto tiene que ser igual a la suma de esto. Pero ¿qué va a pasar? Voy a tener algo ahí que lo voy a tener que determinar por diferencia para que se me igualen las columnas. El consumo. Entonces, esto es que yo al consumo lo voy a determinar por diferencia entre estas columnas, entre estas dos columnas. Pero es importante entonces que yo tenga el patrimonio al cierre bien valuado, el patrimonio al inicio bien valuado, y que depure todos aquellos gastos no deducibles que no son consumo, y que quede solamente el consumo. Para eso voy a tener que investigar en la declaración jurada y en los datos que tengo para determinar precisamente todos aquellos conceptos que justifican. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿O está complejo este tema? ¿Vamos bien? Pasemos una más. Así, por ejemplo, entonces, si un contribuyente recibió una donación, la donación recibió una donación, ¿es un ingreso grabado? No. ¿Es un ingreso exento? Sí. Entonces ya estoy moviendo el otro término de la ecuación, el segundo término de la ecuación, después del igual. Si yo estoy moviendo esa parte de la ecuación, es lógico que tenga que mover algo de la primera parte, del primer miembro de la ecuación. Entonces me dice, si un contribuyente recibe una donación que conserva sin gastarla, debe declararla en su patrimonio al cierre, es decir, en la columna 1. ¿Se entiende? Pero si no justifica su origen en la columna 2, nunca se tendrá la igualdad entre ambas columnas. Por eso digo, si yo estoy moviendo una columna, un miembro de la ecuación, tengo que ver en el otro miembro para que la ecuación se mantenga. Tengo que ver eso. Las donaciones es un concepto que justifica un incremento patrimonial. ¿Por qué? Porque no está siendo utilizado para la determinación del resultado impositivo, no está ahí. La donación no está formando parte del resultado impositivo. ¿Por qué? Porque es un ingreso exento. Sin embargo, me está justificando un incremento patrimonial. Entonces, lo tengo que considerar. De esa manera voy depurando los gastos no deducibles para que me quede solamente el consumo del contribuyente. Pasemos una más que creo que tengo un ejercicio. Bueno, antes de eso, estos son indicativos nada más. No son todos, son algunos.
Pero ¿cuáles son aquellos que justifican incrementos patrimoniales? Que están en la columna 2. Dijimos, las amortizaciones, porque no implican una salida efectiva de dinero, las tenía que eliminar. Eso va a formar parte de la columna 2 en los conceptos que justifican incrementos patrimoniales. ¿Qué otro más? Los ingresos exentos. Acuérdense que estaba en el segundo miembro de la ecuación, ingresos exentos, el IE. ¿Qué, por ejemplo? Intereses de caja de ahorro. Si el contribuyente tenía una caja de ahorro y eso le generó intereses para el impuesto a las ganancias, eso está exento. Segunda categoría. Entonces, va a formar parte de conceptos que justifican incrementos patrimoniales. Asignaciones familiares. No está grabado eso por el impuesto a las ganancias. Sin embargo, es plata que recibió. Y ese concepto no está formando parte del resultado impositivo. No ha sido considerado para determinar el resultado impositivo. Por lo tanto, también es un concepto que justifica un incremento patrimonial. Honorarios a socios administradores no computables como ganancia. También. ¿Por qué dijimos esto? Cuando vimos deducciones especiales de la tercera categoría. Había una parte, si lo que el sujeto percibía en concepto de honorarios excedía de lo deducido por la sociedad, teníamos que analizar qué parte era ganancia gravada y qué parte era no computable. Acá se está refiriendo a esos honorarios que no son computables en ganancia en cabeza del socio. Porque es plata que está recibiendo, pero no está formando parte del resultado impositivo. Las donaciones y herencias recibidas. Ya lo habíamos visto en la placa anterior. Ese ingreso que estoy teniendo, de que no está formando parte del resultado impositivo, pero me está incrementando un patrimonio. Y acá viene el tema de la primera categoría. ¿Se acuerdan que la deducción especial de la primera categoría eran los gastos presuntos? Sí. O sea, yo podía elegir entre gastos reales a base de comprobantes o gastos presuntos, que es el 5% de la ganancia bruta de primera categoría. ¿Qué pasaba si los gastos presuntos eran mayores a los reales? Hay una deducción que estoy haciendo y que está incidiendo en el resultado impositivo que no debería en realidad, porque estamos tratando de mirar el aspecto financiero a esto. Entonces, si la diferencia entre gastos presuntos y reales es positiva, quiere decir que los gastos presuntos superaron a los reales, esa diferencia también es un concepto que justifica un incremento patrimonial. ¿Por qué? Porque esa diferencia está siendo considerada para la determinación del resultado impositivo. ¿Me entiende? Sí. Atrás, ¿se entiende? ¿Y cuáles son conceptos que no justifican? Y acá estamos hablando de los usos. Columna 1. Mejoras sin obligación de indemnizar imputadas como ganancia en el ejercicio. No es un ingreso efectivo de fondos. ¿Cómo era este tema de las mejoras? Yo no estoy obligado a indemnizar, tengo que declarar como una renta gravada eso que no estoy indemnizando. ¿Pero estoy recibiendo plata? No. ¿Está influyendo en la determinación del resultado impositivo? Sí. Entonces, eso que yo estoy declarando como ganancia, pero que no recibí un ingreso efectivo de dinero, no justifica un incremento patrimonial, es uso. Por otro lado tengo diferencias negativas entre gastos presuntos y reales, al revés que acá. O sea, acá los reales superaron a los presuntos. Esa diferencia, en lugar de ser un concepto que justifica, será un concepto que no justifica. ¿Sí? Valor locativo declarado como ganancia. ¿Qué era el valor locativo? Claro, era básicamente el valor del alquiler. Teníamos para dos casos, para el alquiler de veraneo y después el que le daba al hijo, creo que era. Claro, sí. Cedido gratuitamente. O sea que no es un ingreso que yo estoy teniendo, pero tengo que declararlo como una renta bruta, es de primera categoría, pero no estoy recibiendo nada. ¿Sí? Eso no está, mejor dicho, está influenciando en la determinación del resultado impositivo, pero no es plata que estoy recibiendo. Por eso lo pongo como que no justifica.
Intereses presuntos declarados como ganancia. Bueno, esto es un interés, digamos, ¿se acuerdan que vimos los intereses presuntos en la tercera categoría? Sí. Bueno, es presunto, no es un ingreso efectivo de dinero. El fisco o la ley presume de que ahí hay una ganancia grabada, pero en realidad no la hay, efectivamente no la hay. Las donaciones y herencias efectuadas ahora, no las recibidas como acá, son las efectuadas. Hubo una salida de dinero, un gasto que yo pude deducir con las limitaciones que hay. Pero eso, digamos, si es una deducción, sí está formando parte en la determinación del resultado impositivo. ¿Sí? Eso no va a justificar un incremento patrimonial. Los gastos no deducibles. ¿Se acuerdan que habíamos visto que entre las deducciones generales tenía límites de computabilidad? Algunos tenían topes fijos y otros tenían topes variables. Y lo que me excedí del tope, eso que me excedí del tope, va acá. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Una donación, bueno, ya está la donación. Podría ser las primas de seguro para casos de vida o muerte, o los seguros de retiro, que tengo un límite de computabilidad. Si lo que yo pagué efectivamente superaron al límite admitido, esa diferencia es plata que efectivamente salió, pero que no me permitieron utilizarlo para determinar el resultado impositivo. Por eso no va a justificar un incremento patrimonial. Y los gastos de viaje. Me fui en el año con mi familia al exterior. Bueno, pero eso no es un gasto. A mí me dice, vos tenés que considerar el consumo neto. Eso no es consumo, eso es gasto de viaje. Y la ley me dice que lo tengo que separar, lo tengo que discriminar. ¿Y dónde lo voy a discriminar? En conceptos que no justifican incremento patrimonial. Entonces, estos son algunos ejemplos que voy a tener que buscar de acuerdo a la ecuación patrimonial que hemos analizado. Entonces ahí, si yo muevo una parte, un miembro de la ecuación, tengo que buscarlo en el otro. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Hacemos una más. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, este contribuyente que solo tiene rentas de la primera categoría. Vamos a suponer eso. Tiene un patrimonio al inicio de 150.000 pesos y al patrimonio al cierre de 150.000 pesos. Y tiene una renta bruta de la primera categoría de 17.000 pesos, percibidas y consumidas. O sea, percibió 17.000 pesos y se la comió. Sin embargo, a esos 17.000 la ley me permite hacer una deducción de una amortización de 2.000 pesos. No es una salida efectiva de fondos. Sin embargo, la ley me permite deducirla. Eso hace que tenga un resultado neto de 15.000 pesos. Pero yo cobré 17. Y estoy declarando 15. Esos 2.000 es algo que no justifica un incremento patrimonial. Entonces, si ubico esto en el cuadro que acabamos de ver, yo tengo patrimonio neto al cierre, 150. Patrimonio neto al inicio, 150. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Qué tengo? El resultado del ejercicio, 15.000. Porque ahí me permitieron deducir la amortización. Pero voy a tener una justificación, que es la amortización precisamente, que es algo que está haciendo, que está incidiendo en el resultado impositivo, en el resultado del ejercicio, pero que no es una salida efectiva de dinero. Entonces, la considero como una justificación de la amortización en la columna 2. Si yo sumo, ¿qué es lo que va a pasar? Si bien es cierto, esto yo ya lo sé por este dato, pero si no lo tuviera, la diferencia es de 17. Por eso el consumo es de 17.000. ¿Lo ven al ejemplo así sencillito? Sí. ¿Y dónde tengo que ir a tocar esa ecuación para obtener el consumo que realmente tiene que ser? Nunca va a ser exacto, pero tiene que ser razonable en función del nivel de vida del contribuyente. Hacemos otro más. Ejemplo 2. Persona física que al iniciar el año tiene
como patrimonio, digamos, un bien, una casa valuada en 1.000 pesos, o tiene ganancias grabadas, siempre nos vamos a referir a ganancias grabadas antes de las deducciones personales, porque precisamente el resultado impositivo, por la suma de 20.000 pesos, de los cuales consume 3.000 y con el resto compra un auto de 1.000, un departamento por 7.000 y acciones por 9.000. Entonces armemos el cuadro. El patrimonio neto al cierre teníamos la casa habitación de 1.000, valuada de acuerdo a la resolución que acabamos de ver. Y acuérdense de que eso debe permanecer con el transcurso del tiempo. Esos 1.000 pesos no van a variar nunca. Un automóvil que se compró en este ejercicio que era 2.000. Un departamento que compró 7.000 y acciones que compró 9.000. Eso hace que tenga un patrimonio al cierre de 18.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué más tengo? Un resultado del ejercicio de 20.000, que era la diferencia. Y se tiene, no me acuerdo, fíjate qué es lo que dice. Era un dato, te daba los 20.000 como. Esto no se puede borrar, ¿no? Pero era un dato. Sí, es un dato. Te dice. Esto. Ajá, eso. Son los 20.000, que era el resultado del ejercicio. El patrimonio neto al inicio eran solamente estos 1.000, que era la casa. ¿Sí? Si yo no tuviera este dato, por diferencia, tendría los 21.000 menos los 18. Eso hace que el consumo sea de 3.000. Pero digo que es razonable, ¿por qué? Porque fíjense que yo he depurado lo que tenía que depurar de esa ecuación, que en este caso no tengo nada por depurar, es directamente porque me está diciendo los 3.000 los consume. Directamente me lo está diciendo, por eso pongo los 3.000. Es otro ejemplo para que vean cómo me tengo que ir moviendo en el cuadro para determinar el consumo razonable del contribuyente. Creo que tengo otro más. Pasemos una más. Bueno, no tengo. Disculpe, entonces nosotros siempre vamos a buscar el consumo, o sea, no puede ser que en la práctica, por ejemplo, nos van a buscar otra variable, encontrar otra variable. No. O sea, es para determinar el consumo. Es para determinar el consumo. El tema es de que a vos te van a dar un conjunto de gastos no deducibles. Y de esos gastos no deducibles vos tenés que saber cuáles justifican, cuáles no, para depurar el consumo. Lo separamos de los usos. Lo separar en usos. O sea, vas a tener conceptos que van a estar en la columna 2 y vas a tener conceptos que van a estar en la columna 1. Vos tenés que saber dónde lo vas a ubicar. Profe, con el tema de los gastos presuntos reales, por más que optemos por una opción o por la otra opción, tenemos que saber igual la diferencia. No, que gastos reales, porque eso es lo que estás deduciendo. Todos tienen que tener en cuenta cómo llego al resultado impositivo. Si yo opté por gastos presuntos, porque si opto por gastos reales, no tengo diferencia, es eso. Gastos reales es lo que yo deduje y punto. Pero si opto por presuntos, y tengo que comparar con los reales, si lo presunto es mayor o menor que los reales. Y esa diferencia la tengo que ubicar o en la columna 2 o en la columna 1 según corresponde. Pero si opto por gastos reales no tengo ese problema. Pero entonces lo que sería la determinación del impuesto a la ganancia no se tiene en cuenta en el cuadro de explicación. Lo único que se tiene en cuenta es el resultado impositivo, que te va a permitir determinar el impuesto. Antes de las deducciones personales. Claro, antes de las deducciones personales. Pero entonces, ¿qué debo tener en cuenta para lograr un correcto consumo? No un correcto, un razonable consumo. Los bienes en existencia al cierre deben declararse en el estado de situación patrimonial a su valor de adquisición. Determino el valor de los bienes de acuerdo a lo que dice esa resolución y no se cambia más. Mientras los tenga en el patrimonio, esa es la evaluación que yo tengo que continuar haciendo. Un bien de uso, por ejemplo, lo evalúo a valor de adquisición, no a valor residual. El valor de adquisición. Y ese valor de adquisición se repite todos los años, mientras esté en el patrimonio del contribuyente. Esto es así para poder efectuar el control del movimiento patrimonial del contribuyente, si no, no lo podría hacer. Si yo
digo, voy a expresar esa evaluación a valor residual y todos los años va a cambiar. En cambio, si lo expreso a valor de origen, no va a cambiar nunca. Los bienes muebles e inmuebles deben ser mantenidos a su valor de adquisición durante todos los años de su tenencia, aun cuando los mismos estén afectados a la obtención de ganancias y sean susceptibles de amortización. Y esto es así. Si yo tengo un inmueble en el cual realizo mi actividad que me genera ganancias, es lógico que la amortización de ese inmueble pueda ser deducible, porque es bien de uso. Pero si en mi casa no la estoy afectando a la obtención de ganancia, por lo tanto no hay amortización que computar de esa casa. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, si yo tengo un inmueble que está afectado a la obtención de ganancia y puedo deducir las amortizaciones, el valor es el valor origen, el valor de costo de adquisición, y se va a mantener por siempre. Y si estoy declarando una casa, la casa habitación, que no está destinada a la obtención de ganancia, también tiene que ser valorizada a valor de adquisición de acuerdo a la resolución y se va a mantener en el transcurso del tiempo mientras estos bienes permanezcan en el patrimonio del contribuyente. ¿Pero se ajusta por inflación? No, nada. No. Si bien el monto consumido se obtiene por diferencia, su control debe surgir de una razonable interpretación del liquidador, de ustedes. ¿Qué quiero decir con eso? Y en lo posible cotejado con los gastos demostrables como consumo, con tarjetas de crédito, débitos en cuentas bancarias, pagos de educación, pagos de alquileres, expensas, etc. Por lo que dependerá del nivel de vida del contribuyente. Por eso entonces digo, si yo al monto consumido lo voy a determinar por diferencia, como vimos, pero surgen de los datos que tengo en la declaración jurada. ¿Y cuáles son esos datos? Han sido influenciados con el resultado impositivo, que sí lo tengo en cuenta para determinar el monto consumido. Entonces, ese resultado impositivo surge de los datos de la declaración jurada. Entonces hay una íntima relación entre ese número, que es el resultado impositivo, y el monto que voy a determinar por diferencia como consumo. ¿Y qué tengo que hacer? Una vez que determine el monto consumido por diferencia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a fijarme qué consumo real tiene el sujeto, el contribuyente, el cliente. Le tengo que decir, che, pasame el consumo que tenés con tarjeta de crédito. Ahora es fácil, porque uno le pide al banco y el banco te da directamente el consumo que ha tenido con tarjeta de crédito. ¿Has tenido débitos bancarios? Sí, bueno, ¿de qué? ¿Qué pagaste con débitos bancarios? Y bueno, mirá, he pagado la luz, el gas, he pagado esto, he pagado aquello, he pagado el colegio de los chicos. Bueno, todo eso me tenés que proporcionar, me tenés que dar. ¿Para qué? Y seguramente no les va a gustar cuando le pidan toda esta información, pero es necesaria. Pero estamos hablando de gastos demostrables, no el pago en efectivo que fui a comprar un kilo de fideo o un kilo de azúcar en el kiosco. Ese no. Demostrables, los que están en cuentas bancarias, los que están en la tarjeta de crédito, los que están en la tarjeta de débito, esos gastos son los que tengo que ir a fijarme. Y la suma de todos esos gastos, no digo que tiene que ser igual al monto consumido que obtuvieron por diferencia, pero tiene que ser parecido, que me vaya a mostrar efectivamente un rango de capacidad contributiva del contribuyente. Porque si no es así, si yo lo largo así nomás y no tomé esa precaución, seguramente va a tener una inspección de AFIP. Porque va a venir y decir, che, pero ustedes no pueden haber vivido con esta plata. Es lo primero que van a decir. Vos acá me estás mintiendo, me estás diciendo de que tenés ganancias grabadas que no las estás declarando. Y vamos a tener un problema. Entonces, no se queden con la determinación del impuesto, vayan más allá. ¿Por qué? Porque el sistema automáticamente les va a determinar el monto consumido. Nada más que ustedes tendrán que ir verificando qué depuro, cómo voy depurando. Pero surge por diferencia. Pero esa diferencia tiene que estar respaldada por el control que hagan después. ¿Se entiende? Pasemos una más.
¿Qué debo tener en cuenta? Que la determinación en defecto real al consumo del contribuyente conllevaría al fisco a interpretar que existen ingresos no declarados, es lo que venimos diciendo. Determina un monto consumido por diferencia mucho menor al real. Y el fisco va a venir como mosca a la leche y me va a decir, no, acá no me estás declarando algo, no me va a decir, estás inflando los gastos, me va a decir, no estás declarando ganancias, directamente. Y me va a aplicar la figura del incremento patrimonial no justificado de la ley 11683. Ahí está, el incremento patrimonial no justificado, artículo 18 de la ley de procedimiento tributario, que dice, para el impuesto a las ganancias representan ganancias netas, esa diferencia, esa ganancia no declarada, digamos, es una ganancia neta más un 10% de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. O sea, lo que determine más un 10% más. Eso me van a hacer corregir la declaración jurada, me la van a hacer rectificar. Y una vez que yo rectifique y pague la diferencia, me van a meter una sanción, una multa del artículo 46 por declaraciones juradas engañosas y maliciosas, defraudación fiscal, y apelarse. Y dependiendo el monto, nosotros como contadores liquidadores vamos a ir presos con el contribuyente también. Entonces, mucho cuidado con ese tema. Y mucho cuidado con lo que hacen los verificadores, los fiscalizadores de AFIP. Porque no pasa nada, rectificar la declaración jurada y esto se termina. Nada. Vos presentás una declaración jurada rectificando porque no has declarado una ganancia y te van a aplicar el 46 de la 11683, defraudación fiscal. Y la multa creo que va de 2 a 10 veces el impuesto omitido. Tengan mucho cuidado con ese tema. Pasemos una más. El artículo 70 del decreto dice que los aumentos patrimoniales cuyo origen no pruebe el interesado, incrementados con el importe del dinero o bienes que hubiese dispuesto o consumido en el año, se consideran ganancias del ejercicio fiscal en que se produzcan. Aquí quiero si bien esto es lo que dice el artículo 70, tiene que haber una justificación del monto consumido que está diciendo. Los aumentos patrimoniales deben estar justificados con los ingresos que estoy declarando. O sea, el ingreso que yo declare, que yo obtenga, me va a generar un incremento patrimonial. Ese incremento tiene que estar justificado con los ingresos que estoy declarando. A lo mejor no. Pero no quiere decir, y esto también tengan en cuenta porque va a servir para defenderse ante el fisco, ante una situación por el estilo. Porque ustedes acuérdense siempre de esto, el monto consumido no necesariamente debe ser exacto, de hecho no tiene que ser exacto. Porque es el resultado de una diferencia de ecuaciones, se obtiene por diferencia, entonces nunca puede ser exacto. Es más, de hecho, como les decía hace rato, ustedes pudieron haber tenido gastos en efectivo, pagado gastos en efectivo, no tienen la documentación respaldatoria, como no la tienen ustedes, tampoco la tienen ellos. Entonces, el monto consumido no va a ser exacto. Y al no ser exacto, mal puede el fisco entender que porque no es exacto, me tiene que aplicar la figura del incremento patrimonial no justificado. No se queden callados. Tienen que pelear. Y para pelear, tienen que leer mucho lo que es jurisprudencia sobre este tema. El autor que maneja esto con mucha solvencia es el doctor Amaro Gómez. Tiene un libro escrito sobre este tema y tiene muchos antecedentes jurisprudenciales que él menciona en sus artículos, y está muy bueno lo que ha escrito sobre este tema. Pasemos una más. El monto consumido es razonable cuando guarde correlato con el nivel de vida del contribuyente. Es lo que estamos diciendo.
Por consiguiente, las diferencias que se detecten y que no den cuenta de que el contribuyente se encuentra en un segmento de poder adquisitivo superior al declarado originalmente, no debería dar lugar a determinaciones por incrementos patrimoniales no justificados. Por eso hablamos de razonabilidad. Si ellos determinan, o sea, si bien se determina un monto consumido por diferencia que no es exacto y ellos por su cuenta obtienen información que el monto consumido no es ese, sino que es un poco más alto, pero ¿cuán poco más alto es? Si ese poco más alto no lo excluye o no lo saca el contribuyente del rango de su capacidad contributiva, acá no me puede aplicar la figura esta. Y así me tengo que defender. No me tengo que quedar callado, no tengo que aceptar lo que me diga el agente fiscalizador. No, tengo que ir e investigar y leer y retrucarle todas las veces que pueda. A veces sucede como les decía, a veces te conviene allanarte por los montos. No conviene seguir peleando porque el costo de seguir peleando es más alto de lo que tengo que salir a pagar. Pero cuando eso no es así, no tengo por qué callarme. Si ellos son tan humanos como yo, se pueden equivocar. No le tengan miedo a ninguno. Pasemos una más. Esto quiere decir de que el monto consumido debe ser razonable, no es exacto. Cuestionamiento. El monto consumido debe ser exacto por provenir de una declaración jurada que requiere de exactitud de los datos informados por el contribuyente. El artículo 13 dice eso, que los datos de la declaración jurada deben ser exactos porque provienen de una declaración jurada. Uno está diciendo y perjurando de que eso es fiel expresión de la realidad. Pero el artículo 13 de la 11683 se refiere a la parte determinativa de la declaración jurada. ¿Y cuál es la parte determinativa? Cuando determino el impuesto. Ni siquiera cuando determino el impuesto a pagar. Es cuando determino el impuesto. ¿Y qué tengo cuando determino el impuesto? Los ingresos grabados, menos los gastos deducibles, menos las deducciones generales, menos las deducciones personales, ganancia neta sujeta a impuesto, impuesto. Hasta ahí. Eso tiene que ser exacto. De ahí para abajo no. Entonces, cuando venga el fisco, el agente fiscalizador y detecte una diferencia y diga, porque el monto consumido no es exacto, no. Pará un poco porque esto no es así. Yo lo mando a leer. Esto no es así. Lee bien el artículo 13 de la 11683 y lee la jurisprudencia. Porque esto no es así. La exactitud que solicita el artículo 13 de la 11683 es en la parte determinativa de la declaración jurada. Porque cuando ustedes determinan el impuesto, puede haber retenciones, percepciones o pagos a cuenta, y ahí ya no entra tallado el artículo 13, y mucho menos en el cuadro de justificaciones patrimoniales. Declaraciones juradas rectificativas en menos. La declaración jurada está sujeta a verificación administrativa, ya dijimos esto. Nuestro sistema tributario se basa en la autodeterminación, pero le da amplias facultades de verificación y fiscalización al fisco, para que vea si realmente nosotros estamos haciendo bien las cosas. Y sin perjuicio del tributo que en definitiva liquido determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, hace responsable al declarante por los gravámenes que en ella se base o resulte, cuyo monto no podrá reducir por declaraciones juradas posteriores, salvo en los casos de errores de cálculo o errores materiales cometidos en la declaración de la misma. ¿Qué está queriendo decir esto? No se puede rectificar en menos una declaración jurada. Yo puedo rectificar en más, o sea, pago más, no para pagar menos, salvo que haya un error de cálculo y que ese error de cálculo sea grosero en realidad, porque si no, ni me van a reclamar. Pero el tema es
que ahora, con la reforma de la 27430, modificaron también la 11683 respecto de la posibilidad de rectificar declaraciones juradas. Y uno podría rectificar declaraciones juradas hasta un monto determinado y solicitando la autorización para rectificar en menos. Eso está en la 11683, que no es un tema de este curso, pero se lo comento. Entonces, ustedes tengan presente siempre esto: no puedo rectificar en menos, salvo que se trate de un error de cálculo. Metí mal el dedo en la calculadora, lo puse así y presenté la declaración jurada. Después no, le estoy haciendo pagar de más. Entonces rectifico. Bueno, pero tengan en cuenta que si rectifican, los van a tener metidos en sus estudios a los agentes fiscalizadores. Y ustedes tienen que saber resolver ese tema. Y la única forma de resolver es leyendo. No hay otra. Chicos, lamentablemente esto es así. Si se van a dedicar a impuestos, van a tener que leer todos los días. Todos los días. Todos los días sale algo nuevo. Ni siquiera los chicos de AFIP ni de rentas están al día con todo lo que está saliendo. Entonces, a lo mejor ellos vienen con un criterio anterior a una modificación, pero ustedes están actualizados. Entonces no se van a dedicar para pasar por encima. Pero peleenle siempre. No tienen siempre la razón. Pero esto los obliga a ustedes a que estén permanentemente actualizando. El declarante será también responsable en cuanto a la exactitud de los datos que contenga su declaración jurada, sin que la presentación de otras posteriores, aunque no le sea requerida, haga desaparecer dicha responsabilidad. Una cosa es que yo presente una declaración jurada espontáneamente y otra cosa es que me la pidan a requerimiento. Es decir, no me di cuenta, hice mal, liquidé mal, entonces presento una declaración jurada rectificativa. La presento directamente, no pido permiso ni nada, voy y la presento. Esa es una forma de rectificar. Pero ustedes tienen que saber que si rectifican puede venir el tema del 46 de la 11683. Ahora, la otra forma es que venga por requerimiento. ¿Por qué? Porque me han iniciado una fiscalización y determinaron una diferencia. Seguramente hicieron una determinación de oficio. Y sale una resolución que me condena. Ahora, cuando hay una determinación de oficio, no se olviden, repasen lo que es la 11683, va en forma paralela otro procedimiento, que se juntan después al final, en donde es aplicable la ley penal tributaria, las multas, las sanciones y todo lo demás. Repasen eso también para saber defenderse. Pero como les digo, hacerlo en forma espontánea puede suponerse que no voy a tener sanción al respecto. Pero no es así. Pueden tenerla. Y si haga requerimiento, es decir, que después el fisco a través de una fiscalización me requiere de que rectifique porque ellos determinaron una diferencia, y ahí estoy medio complicado. Que lo voy a tener que hacer, porque me allano a la pretensión del fisco. Pero eso no me evade la posibilidad de que también sea sancionado con el 46. Hacemos una más. Este es un caso. Es un caso típico de una jurisprudencia administrativa, en realidad, porque el Tribunal Fiscal, acuérdense, ¿se acuerdan? Cuando teníamos los recursos de reconsideración, recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal, ¿se acuerdan cómo eran? ¿Sí? Yo tenía una resolución que me condenaba. Cualquiera sea lo que me esté pasando. Yo tenía la opción o de ir con el recurso de reconsideración ante la misma autoridad que dictó la resolución, o irme al Tribunal Fiscal con un recurso de apelación. ¿Y cuál me conviene más? Depende. ¿De qué? Los costos, el tiempo, el monto del dinero. Pero hay una cosa más que no dijiste. Ah, el juez. ¿Cómo pues? ¿Qué quiere decir? Claro. No hay uno en el que el juez es el mismo que te juzgó. Es en reconsideración.
quiere que sea el mismo juez. ¿Cómo? Que ella decía lo del juez y en clase hemos visto que eso depende de que, porque hay un juez que ya conoce tu caso o no. Eso podría ser favorable o no. Es el mismo que te juzgó y es difícil que cambie la La opinión. imparcialidad. Eso. Se supone que si voy al tribunal fiscal es más independiente que el juez administrativo, que es el mismo que me está sancionando, que estoy recurriendo por el recurso de reconsideración. O sea, es obvio, digamos, a veces sucede lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque no es él el que determina, sino son los agentes fiscalizadores. Entonces le mandan todo así para que firme el jefe, que es el juez. Entonces él firma condenando una sanción, una diferencia, lo que fuere. Si viene hacia él nuevamente, seguramente él va a abrir un poco más las antenas y se va a ocupar un poco más del tema y puede resolver contrariamente. Pero eso es muy raro. Generalmente, el juez administrativo en un recurso de reconsideración falla de la misma manera que falló la primera resolución recurrida. Pero si me voy al Tribunal Fiscal de la Nación, se supone que hay una mayor independencia, a pesar de que el Tribunal Fiscal está dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. Depende del Ministerio de Economía. Pero está allá en Buenos Aires, hay otra gente. Todos son profesionales, abogados y contadores y especialistas en tributación. Y van a analizar el caso. Esos tipos son muy estudiosos. Entonces, es más probable que yéndome al Tribunal Fiscal de la Nación tenga una respuesta contraria a la resolución de AFIP. Pero ¿qué pasa? Tengo que elegir porque son excluyentes uno de otro. O elijo el de reconsideración o elijo el de apelación ante el Tribunal Fiscal. Más allá de los requisitos que necesito cumplir para ir al Tribunal Fiscal. Montos, domicilios y todo lo demás. Tengo que constituir domicilio en Buenos Aires. Tengo que constituir domicilio. Entonces el tema es ese. Y acá lo que sucedió es eso. ¿Qué pasó con este señor? Le detectaron, le quisieron aplicar la figura del incremento patrimonial no justificado. Acá se lo resumo, el fallo. El contribuyente había rectificado el cuadro de justificaciones patrimoniales al no haber considerado una diferencia del efectivo, utilizando como variable de ajuste el monto consumido. Fíjense ustedes, valuación del patrimonio. El efectivo forma parte del patrimonio al cierre, se olvidó. No puso el contador una plata que él tenía en el bolsillo, el contribuyente, y que le afecta directamente al consumo. Determinó un monto consumido que no era. Se dio cuenta. Rectifica. ¿Rectifica qué? El monto consumido. El monto consumido se va a ver modificado como consecuencia de una modificación en el patrimonio por ese efectivo que no declaró. Entonces modifica el patrimonio y por ende el monto consumido. Y rectificó su declaración jurada. Y como les digo, rectificó y vinieron los agentes fiscales y digo, no, esto no es así. El fisco entendió que el consumo es inmodificable y por lo tanto se trata de un incremento patrimonial no justificado. Eso dijo el agente fiscal, esto es verdad. Esto es real. ¿Y qué hizo el contribuyente? Me voy al Tribunal Fiscal, porque si me voy con el recurso de reconsideración, voy a tener la misma respuesta. Me voy al Tribunal Fiscal de la Nación. Por supuesto, acá estamos hablando de muchísima plata. Mucha plata. Que el fisco quería cobrar y el contribuyente no lo quería pagar. El Tribunal Fiscal dijo que la exactitud de los datos a que se refiere el artículo 13 de la 11683 son los relativos a la determinación del impuesto, los ingresos grabados y exentos, deudas y bienes que conforman el patrimonio del contribuyente, por lo que esa exigencia referida al monto consumido resulta extraña al propósito de esta normativa, ya que el consumido nada tiene de elementos determinativos del tributo y tampoco se vinculan con los bienes ni con las deudas. Entonces, acá me está corriendo con la vaina. No es así, no tienen razón siempre.
No me tengo que quedar callado. Tengo que leer, por supuesto. Pero así te voy a ganar al fisco. Porque esto, si bien esto dio lugar a esta jurisprudencia, porque hasta ese momento Exercián, Armenac, no sabía de esto, digamos, él entendía, seguramente el contador que le hizo la declaración jurada entendió de que, interpretó lo que decía el artículo 13, dijo, bueno, podemos ir por acá, porque esto no va a generar una variación, una ganancia omitida, digamos, no pueden determinarlo. Y efectivamente el Tribunal Fiscal le dice eso. Está mal que digas esto porque el artículo 13 no se refiere a eso, no se refiere al monto consumido. Profe, y o sea, el fisco o que la gente que haya determinado eso no tiene sanciones, ¿verdad? El tema es, acá se gasta mucha plata en una disputa, el fisco también la gasta. Claro, por eso. Y entiendo que se deberían cuidar un poco más, porque si no, cualquiera te pone una diferencia, reclama una diferencia y vos tendría que haber algún tipo de sanción, pero eso ya corre por cuenta de las leyes orgánicas, digamos, de cada administración. Entiendo que sí, capaz que una no, dos no, pero ya la tercera, todas las veces estamos perdiendo, porque ¿qué estás haciendo? Te hace gastar mucha plata más de lo que estamos. Exactamente. Hacemos una más. Dice, entonces, ¿puede ser modificado el monto consumido declarado oportunamente? Ya estamos diciendo que sí, sí se puede. Es una variable de ajuste. O dicho de otro modo, el monto consumido es una variable de ajuste. Y acá tenemos en el caso que era la sala B, pero también en Game Fernando Jorge, de la sala A del Tribunal Fiscal del 2006. El hecho de que el monto consumido se obtiene por una sustracción matemática no puede ser considerado rígidamente inamovible, más aún puede considerarse como una variable de ajuste, pero dentro de ciertos límites. Tales límites no pueden ser otros que los que surjan del análisis de cada caso particular. No es una regla general que siempre que tenga una diferencia voy a utilizar el monto consumido como una variable de ajuste. ¿Lo puedo utilizar? Sí, lo puedo utilizar, pero no me puedo pasar de la razonabilidad de ese monto consumido, que es la capacidad contributiva del contribuyente. ¿Sí? Pasemos una más. El monto consumido declarado debe ser respaldado con documentación. Pero si yo voy a la carnicería del barrio y le compro la carne para toda la semana y así una vez por semana, son 4 veces que voy a la carnicería y yo le doy la plata, no me da comprobante. Debería, pero no me da. Y es plata que le pago yo en efectivo, no tengo el comprobante. Esto es común, es así. Ahora, entonces, ¿debe ser respaldado? Y no debe ser respaldado por documentación respaldatoria el monto consumido. Es ridículo. En algún momento, el fisco sacó una resolución en donde sancionaba a los consumidores que no pedían comprobantes, que no pedían facturas o tickets. Y se iban y se paraban en la puerta del negocio y lo retenían al consumidor, ¿has pedido el ticket? Mostrame el ticket. Por supuesto, duró eso como agua en un canasto, porque eso no tenía ningún sentido hacer eso. Esto después se modificó. Pero, o sea, a tal punto llegó la necedad fiscal, digamos, de lograr eso. No resulta ajustada a derecho la solicitud por parte del organismo recaudador de los comprobantes que respaldan las erogaciones consignadas dentro del monto consumido, pues las mismas han sido efectuadas como consumidores finales y no como contribuyentes del impuesto a las ganancias. Esa es la razón fundamental. Monto consumido, ¿qué utilicé para comer, para vestir? ¿Y qué condición tenía yo cuando hice ese gasto? De consumidor final. Y bueno, pero
no son gastos que yo utilicé para determinar el impuesto, no son gastos deducibles. Por eso cuando vimos la fórmula tenía los gastos no deducibles y los separaba en... ¿Qué los separaba? Consumo y uso. Consumo y uso. Entonces no es razonable eso, que me pidan la exactitud a base de comprobantes del monto consumido, que además se obtiene por diferencia. Hacemos un error común: omisión de justificar los impuestos de periodos anteriores. Esto es de fundamental importancia, chicos. Cuando ustedes vayan al cuadro de justificaciones patrimoniales, porque analicemos el impuesto a la ganancia, bienes personales es lo mismo. Pero supongamos, el año pasado yo estoy haciendo la liquidación de la declaración jurada del 2023, ¿sí? Y en el 2022 me dio impuesto a pagar. Y lo pagué. ¿Pero cuándo lo pagué? En el 2024. Pero es plata que salió del patrimonio en el 2024. Entonces, ¿lo tendré que considerar para la variación de justificaciones patrimoniales? Sí. Sí lo tengo que considerar, porque es plata que salió. Me está disminuyendo mi patrimonio como consecuencia de algo que yo tenía que salir a pagar. Y no está formando parte del resultado impositivo de este año. ¿Se entiende? ¿Y dónde va a estar? ¿En la columna 1 o en la columna 2? En la 1. Son usos. Es un gasto no deducible, pero que no es consumo. Es uso. Ganancias, bienes personales, se analiza exactamente lo mismo. Y acá tenemos un gran conocido que tuvo un problema de ese tipo. Menem Eduardo. ¿Ustedes lo conocen a Menem Eduardo? ¿No? El nombre, ¿no? Eduardo Menem era hermano de Carlos Saúl. Y que todavía sigue en la política de Eduardo Menem, ¿no? Ya están viejos. Pero escuchen lo que pasó. Los montos exteriorizados en el cuadro de justificación de las variaciones patrimoniales de las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias en el rubro monto consumido y otros por el año 1998 eran inferiores. El monto consumido era inferior a la sumatoria de los impuestos determinados de ganancias y bienes personales del año anterior. A su vez, el individuo no había declarado dentro de su patrimonio los anticipos de impuestos y retenciones al 31 de diciembre de cada año. Sobre la base de tales hechos, el fisco procedió a determinarle un incremento patrimonial no justificado. Apelada a la resolución ante el Tribunal Fiscal, este confirmó el ajuste. ¿Qué es lo que pasó? No consideró el impuesto que tenía que pagar dentro de la justificación de variaciones patrimoniales para depurar el consumo. Si no lo hizo, el consumo se infló. Entonces, no, pero acá esto está mal, esto está inflado. ¿Por qué? Porque no consideraste lo que pagaste de impuesto el año pasado. Entonces el monto tiene que bajar. Y al bajar el monto consumido, lo comparás con la realidad. No, acá hay ganancias omitidas. Pero además, él comete otro error, que no considera, como dice ahí, no había declarado los anticipos de impuestos y retenciones que forman parte del patrimonio. Si yo estoy pagando anticipos de impuestos, forma parte de mi patrimonio. ¿Cómo? Como un activo. Forma parte del patrimonio. Entonces, si no considero eso tampoco en la declaración jurada, y yo voy a determinar un monto consumido mal, aunque sea por diferencia. Entonces, fíjense que hay determinados aspectos que el fisco siempre va a mirar. No mira solamente si tenés impuesto a pagar y que lo hayas pagado. Mira el consumo. Mira si para determinar el consumo hay gastos demostrables. Y mira si tuviste impuesto a pagar el año pasado, que este año esté en el cuadro de justificaciones patrimoniales para depurar el monto consumido. ¿Sí? Bueno, a este lo clavaron. Pasemos uno más.
Cuidados a tener en cuenta en la determinación del monto consumido es repetir lo mismo. No omitir ningún ingreso exento. Porque no voy a pagar impuestos sobre un ingreso exento, pero me va a permitir determinar un correcto monto consumido. No omitir ningún componente del patrimonio. Si deja de mover la pierna, yo no me voy a marear. Porque si no estoy así. No omitir ningún componente del patrimonio. Esto quiere decir de que utilice la resolución aquella para evaluar correctamente el patrimonio. Verificar el monto consumido con la sumatoria de viajes al exterior, gastos en educación privada, alquileres de la casa habitación, gastos significativos en medicamentos, seguros de retiro, abonos de TV por cable y suscripciones en general, pagos de energía eléctrica, gas, etc., gastos de alimentos, vestimenta, etc. Esto se informa globalmente en un solo renglón, que es el monto consumido. Pero yo tengo que saber esto, qué información que me tiene que dar el cliente, o que yo pueda obtener. Y esta sumatoria de todo esto tiene que ser muy parecido al monto consumido que determinó por diferencia. Dichos cuidados surgirán indefectiblemente de las entrevistas de los contribuyentes y el cruce de información verificable. O sea que cuando a ustedes les llegue un cliente al estudio para que le liquide, ustedes tienen que sentar y charlar con él. De todo. Y comentario aparte, se van a transformar en psicólogos. Y no digo psiquiatra porque no pueden medicar, pero se transforman en psicólogos porque te cuentan todos los problemas que tienen, que la hija no le estudia, que tiene depresión, que el empleado, mirá esto. Pero en toda esa conversación, ustedes tienen que extraer lo que les sirve para estas cosas. Entonces más o menos van a tener una idea de lo que él hace, de cómo vive. Y a veces resulta que te convertís en amigo del cliente. Y así, porque a veces lo tenés tantos años y por ahí te invita, che, mirá, tengo un asado en casa, ¿por qué no vas? Es el cumpleaños de mi señora, mirá, y vas. ¿Por qué no? Y también vas viendo. ¿A cuánto compra el kilo de asado, por ejemplo? Si hay de oferta o no. Pero que la pregunta, ¿mantenés a tu hijo? ¿No mantenés a la señora? Claro, tenés que más o menos tener la suspicacia necesaria como para ir obteniendo datos, digamos. Por supuesto, esto es como el médico. Vos sabés eso, pero no lo tenés contra nadie. Esto es secreto profesional. Pasemos una más. Conclusión. ¿Qué hora es? Estamos bien entonces. ¿El cuadro de justificaciones patrimoniales permite medir la consistencia de la declaración jurada determinativa? Sí. Si el cuadro de justificaciones patrimoniales que me permite obtener el monto consumido por diferencia tiene que ser consistente con la determinación del impuesto. ¿Por qué? Porque en el cuadro de justificaciones patrimoniales uso el resultado impositivo. Por eso. El monto consumido es mucho más que una simple diferencia patrimonial. Debe cuidarse la razonabilidad del monto consumido frente a los consumos exteriorizados por el contribuyente. No cualquier error en la confección de la declaración jurada dará lugar a un ajuste fiscal. ¿Sí? El monto consumido puede ser susceptible de modificación en tanto no exista omisión de la materia imponible. Si yo puedo utilizar como ajuste el monto consumido, siempre y cuando no me salga del rango de la capacidad contributiva del contribuyente. Pasemos una más. ¿Está claro? ¿Se entendió? Entonces, cuando ustedes vayan al examen y preguntemos esto, no resuelvan la fórmula, no tiene sentido.
¿Qué es lo que me interesa que sepan? ¿Qué conceptos justifican y qué conceptos no justifican? ¿El monto consumido es razonable? ¿No es razonable? ¿Es exacto? ¿No es exacto? ¿Es respaldado con documentación? ¿No es respaldado con documentación? Eso me interesa. Y si el monto consumido tiene algún tipo de relación con la determinación del impuesto, ¿en qué medida? ¿Cómo hago para saber si ese monto consumido que surge por diferencia es verdad? ¿Cómo hago? Eso es lo que más me interesa. ¿Preguntas? Yo quería preguntarle, profe, si le pasó en el ejercicio profesional a usted, si tuvo algún caso o algo con esto, digo. ¿Sí? Esto. ¿Sí? Tenía una contribuyente que tenía una empresa. Y ellos tenían la costumbre de mezclar todo. Mezclaban todo. O sea, era el matrimonio, los dos profesionales, pero de profesiones distintas. Pero el marido la ayudaba a ella en lo que tenía que hacer y ella también a él. Entonces un poco como que mezclaban. Entonces agarraban, ella tenía una cuenta bancaria, él también tenía una cuenta bancaria, pero si le faltaba plata, él venía y le ponía la plata acá, y si no, era al revés, le ponía la plata para acá. Y hicimos una declaración jurada y determinamos el monto consumido por diferencia, y no era razonable el monto consumido por diferencia. Y dije, sí, pero ¿por qué no es razonable? Entonces, sufrimos una inspección, sufrimos una verificación, me cae la AFIP, gente de Salta vino, y me dice, mira, es imposible que esta contribuyente haya vivido en el año con este monto consumido que está determinado en la declaración jurada. No, bueno, pero pará, déjame ver. ¿Y qué es lo que sucede? Que ellos al mezclar todo, comparten todo. Entonces, toda la plata que de repente tienen para vivir, no es solamente lo que le genera la empresa de la señora, sino también los ingresos que él obtiene por su parte. Entonces, cuando vos empezás a leer, el fisco, el Tribunal Fiscal en algún momento dice, no es solamente el monto consumido tomándolo como un sujeto aislado al contribuyente, porque vive en familia, y estamos hablando de un consumo del grupo familiar. Estamos hablando de ingresos que no solamente provienen de la actividad del contribuyente, sino del cónyuge también, y de gastos que realiza la contribuyente que han sido soportados con ingresos del cónyuge. ¿Cómo se mantienen entonces los hijos que están estudiando? Y bueno, entre los dos. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y hacer los dos. ¿Cuánto ganó ella? ¿Cuánto ganó él? ¿Qué movimientos bancarios tienen? ¿Cuáles han sido los gastos? Bueno, ese es el control que vos tenés que hacer. Seguramente el monto consumido que vos determinás de esa contribuyente no va a ser coherente con el gasto, pero el gasto es total. Entonces tenés que calcular el del otro sujeto también, el del cónyuge, de los dos. Y ahí sí te da. Eso tuve, no hace mucho. O sea, el fisco se quedó callado, tenés razón, porque inclusive hay jurisprudencia de eso. Y lo que estaban determinando era un sumo importante. Usted dijo que el monto consumido tenía que justificarse con documentación y después en última opinión estuvo que esta documentación sin comprobante. Yo dije que no. No es, el monto consumido no es respaldable con documentación. Es más, si retrocedemos en la Firmina, lo dije eso. ¿El monto consumido debe ser respaldado con documentación? Dijimos no. Volvé para atrás, por favor. Más. Pasó uno. Uno más.
Bueno, primero, que no es necesariamente que sea exacto, y uno más debe tener el... Pero ¿cómo, ante el fisco, cómo justifico ahí eso? Es que no podés, porque vos cuando haces un consumo lo haces como consumidor final, no como sujeto del impuesto. Entonces no necesitas documentación respaldatoria para eso. El monto consumido surge de la diferencia por datos que tenés en la declaración jurada. Encontrá, por favor, no sé dónde, no me acuerdo dónde estaba. Las primeras filminas, creo. Ahí está. ¿El monto consumido declarado debe ser respaldado con documentación de respaldo? No. Resulta ajustada al derecho la solicitud del fisco. No. No me puede el fisco pedir que tenga documentación respaldatoria del consumo, como te dije. Voy a la carnicería del barrio y le pago en efectivo y el tipo no me da comprobante, el carnicero. Pero es un gasto que yo estoy haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Como una libreta del carnicero, digamos. No, no tengo documentación. Por más que el carnicero esté equivocado, que él tiene que hacer comprobante. ¿Cómo? Por eso te digo, es con gastos demostrables. Vos para saber, cuando vos determines el monto consumido, o estés liquidando la declaración jurada, tenés que ir a ver los gastos demostrables, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, colegio de los chicos, luz, gas, etcétera, y que la suma de todo eso sea más o menos lo mismo que el monto consumido que está determinando. Porque si vos vas a sumar todo eso y te da, suponete, vos sumás todos esos gastos demostrables, y te da 1.000.000 de pesos, y el monto consumido por diferencia te da 100.000 pesos, y tenés que asustarte. Tenés que entrar a ver qué no te dijeron. ¿Ah? Profe, otra pregunta con respecto a los conceptos que justifican y que no justifican un incremento patrimonial. Entiendo que los que justifican son aquellos que tipo te lo admite la ley. Por ejemplo, las exenciones o la diferencia esta que surge entre los actos presuntos y los reales. Sí. Y los conceptos que no justifican son usos, pero esos usos ahí es como que no termino de entender. Son gastos no deducibles, pero que no es consumo. Bien. Bien, que no se pueden deducir y que no son consumo. Ahí estaban los ejemplos. Si retrocedes. ¿La diferencia que lo que deducimos algunos gastos? ¿Cómo? Esa sería como la diferencia. Claro, son gastos efectivamente que vos realizás, pero que la ley le pone un límite, le pone un tope. Pero sin embargo vos pagaste más de eso. Esa diferencia es un gasto no deducible y por lo tanto es un uso, porque no es consumo. Faltan 20 minutos, así que podemos seguir charlando. ¿A dónde se van? Se han quedado todos quietos, parados ahí. A dormir, sí. El lunes, pero. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Sí, profe, yo tenía para ver, la estoy buscando porque era sobre cuando hablábamos de derecho de autor, creo que era la 4ª categoría. Porque ahí eso también me acordaba de que le había preguntado en la práctica al profe, pero él me habló de la